Ya está aquí con la espada desenvainada mi querido Nemesio diciendo que nos va a hablar de los vinos para maridar con la birria de chivito. No, nada que ver, nada que ver. No, nada bueno, que ver. está bien. Vamos a hablar hoy, fíjate, de un tema que es importante cuando tomamos vino, que tiene que ver con la edad de los vinos, ¿sí? Un primer parámetro para ver el tema de la edad de los vinos, pues tiene que ver con la cosecha, ¿no? Con el año de la cosecha, pero ese es un indicio únicamente respecto de lo que el vino nos puede ofrecer, ¿no? La cosecha se refiere justamente al año del cual proceden las uvas con las que fue elaborado ese vino en particular. Cualquier vino de calidad, con un cierto grado de calidad, tiene marcado un año, que es el año justamente de la cosecha. Hay buenas cosechas, hay malas cosechas, hay cosechas regulares, depende de un sinnúmero de circunstancias, pero es un factor a considerar, ¿no? El año de la cosecha del vino, pero ese es únicamente un parámetro. Hay que recordar que después de la fermentación, una vez que termina de acuerdo con los criterios del enólogo el periodo de fermentación, pueden suceder varias cosas, ¿no? Una de las cosas que puede suceder es que el vino, después de estar en los tanques de fermentación o en los tanques de fermentación de cemento, lo embotellen y lo saquen al mercado. Esa es una primera opción, claro. Y esos son los vinos jóvenes, los vinos que son prácticamente del año. Salen a la producción y inmediatamente terminada la elaboración. Y hay que consumirlos justamente después de un año. Lo más que nos podemos tardar en consumir esos vinos es un año más, ¿no? Entonces estaríamos hablando que estamos en 2016, deberíamos estar tomando estos vinos que se embotellan directamente después de la fermentación, consumiendo como mucho del año 2014, ¿no? Entonces, una de las opciones es que se embotellen directamente. Otra de las opciones es que el vino se añeje o se críe, o se le dé cierta crianza, ¿no? ¿De dónde viene esa crianza? Bueno, pues por una parte de la madera, cuando se añejan en barricas, son barricas normalmente de roble americano o roble francés. También hay un roble del centro de Europa. Esas son las tres opciones. Entonces, por un lado en barrica y por otro lado en la misma botella, ¿no? En la misma botella, ¿qué es lo que sucede ahí? Que básicamente lo que sucede es un proceso químico de reducción en donde, a efectos de los que lo vamos a tomar, el vino se estabiliza aún más, se redondea aún más y se le quitan ciertas asperezas en la botella. Con la madera lo que le damos al vino es mayor duración, que esté mayores taninos, y sobre todo le estamos dando bouquet, ¿no? Le estamos dando sabores y aroma que tienen que ver justamente con la madera, como puede ser vainilla, empireumáticos, etcétera, ¿no? Y el aroma, ¿no? Sí, el bouquet, como dices, ¿no? El bouquet es resultado de los aromas, ¿no? Que tienen que ver, aromas y sabores que tienen que ver con el proceso justamente de crianza, ¿no? Entonces, primero están los jóvenes, que hay que consumirlos rápidamente, y después están los vinos que tienen cierto añejamiento. Es una cosecha 2000, por decir algo, no quiere decir que se haya embotellado en ese año, ¿no? Sino que es la cosecha y después se embotelló posteriormente. De las uvas, sí, el año de recolección de las uvas, sí, no es el año de embotellamiento. Exactamente, porque mucha gente lo que piensa es, ay, voy a guardar esta botella de vino de los 15 años de mi hija, ¿no? Del 76 y se lo va a guardar para su boda en el 2019, pues ya no sirve, ¿no? Ese vino. Es anecdótico.
nada más. Como el señor que sacaste ayer. El de la cerveza, ¿no? ¿no? Sí, el que guardó cerveza 30 y tantos años. No, ya ni gas tenía, ¿no? Se ve ahí que la sirve el señor y ya ni gas siquiera. Obviamente no se la tomó porque se muere, yo creo, el señor, ¿no? Así es. Eso es lo que, esa es la creencia, ya digamos. No sabía nada. Ya, no. Pero es la creencia más común, ¿no? Que si guardamos un vino, entonces tenemos un vino añejo que a lo mejor hasta va a valer después mucho dinero y lo podemos vender. Son mitos que se van construyendo, ¿no? Sí. Que se van construyendo y ese vino ya no sirve. Así es. Ya no sirve. Entonces, fíjate, una vez que después de la fermentación se le da crianza, hay varias alternativas de crianza. ¿Qué tanta crianza le vamos a dar? ¿Qué tanto añejamiento le vamos a dar y cómo? En ese sentido, los españoles siempre clasificaron muy bien el tema, ¿no? Entonces, ellos tienen vinos de cosecha, que es el que estábamos hablando, crianza, reserva y gran reserva, y tienen muy bien establecidos los periodos de añejamiento para cada uno de estos vinos. Entonces resulta muy fácil para el consumidor ver qué es lo que está comprando, ¿no? Entonces mira, los vinos de crianza, por lo menos en España, tienen un año al menos en barrica de roble, ¿de acuerdo? Que eso es crianza. Reserva es un año al menos en barrica de roble y 2 años más en botella, reserva. Entonces, cuando te digan, es que estoy tomándome un reserva del año 2014, pues no se puede. O sea, es un error. Claro. Es alguien que está tirando un farol, ¿no? Alguien que está haciendo algo mal. Pues sí. ¿no? Porque es un año al menos en barrica y 2 en botella, son 3 por lo menos. Entonces, un reserva en este momento, es del año, el más reciente del año 2013. Y luego tienes gran reserva, son más de 2 años en barrica, y luego 3 años en botella, de manera que son por lo menos 5 años. ¿no? ¿Qué sucede? Los vinos de crianza los puedes consumir 2 o 3 años después de que son embotellados. Los de reserva, más todavía, más años. Y los de gran reserva, todavía más años. ¿De acuerdo? Pero no muchos más. ¿No? Claro. ¿De acuerdo? Estos vinos que tienen añejamiento tienen, digamos que mayor longevidad, tienen mayor potencial. Aun cuando los guardas en las mejores condiciones de temperatura y eso debe de hacerse siempre. Lo que nunca puedes guardar es un vino de cosecha. ¿De acuerdo? Entonces, en los vinos españoles es relativamente sencillo saberlo. En general, en otros contextos, pues tú lo que tienes que analizar atrás, algunos de ellos te dicen qué tanta barrica tienen. Entonces, mientras más barrica tienen, pues el potencial de añejamiento es mayor, ¿no? Claro. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista organoléptico, cuando tú añades barrica y cuando añades tiempo, el caldo inicial, que es eminentemente frutal, eminentemente resultado del varietal que estemos utilizando, va acompañado con mayor estructura, con mayor complejidad, con los sabores de madera, como te estaba yo comentando, o con el redondeo resultado de la crianza en botella, que los hace más amables, más suaves, más finos, más elegantes. Y lo que les da también su valor económico, ¿no? O sea, en el mercado ya, al consumidor. Son más caros, pero son más caros resultado también de que hay mayor elaboración y aparte hay mayor inmovilización de un recurso. Claro. Financiero. Tienen que tenerlo no quiere decir que sean mejores. Como un pasivo. Sí. ¿No? Quiere decir que sean mejores, Jorge. Okay. Hay que saber cuándo unos y cuándo los otros, ¿no? Y yo te diría, bueno, los vinos tintos siempre tienen mayor vida que los vinos blancos, ¿de acuerdo? Los blancos máximo 3, 4 años y me estoy yendo muy arriba. Yo te recomendaría y le recomendaría a nuestros amigos que cuando les llegue una botella de vino la consuman. Cuando un enólogo decide sacar al mercado un producto, quiere decir que ya está listo. Es para consumo. El 99% de los vinos en el mundo salen al mercado para ya ser consumidos. Hay un porcentaje muy pequeño que son para justamente guardar y esperar a que ese vino alcance el nivel óptimo en términos de aromas, en términos de sabores, ¿no? Eso
es 1%, son vinos muy especiales y son vinos que el que los compra sabe que los puede guardar, pero en general, para no errarle, hay que, una vez comprado, hay que beberlo. El ejemplo que tú estabas dando, ¿no? Un vino del año de cuando yo nací, por ejemplo, pues es muy anecdótico, es muy padre tener, pero es de colección. Claro. Para tenerlo ahí en la repisa. Ese vino seguramente... O los que luego rematan en Sotheby's y eso, que son vinos de 56, 42. Pero esos son vinos de guarda. Ese tipo de vinos, los grandes chateaux, algunos vinos españoles, algunos italianos, pero son vinos muy particulares. Pero sí se pueden degustar eventualmente. Sí. Aunque sea una cosecha muy vieja. Lo que pasa que son vinos en donde aprecias diferentes cualidades que si estás tomando un vino joven, ¿no? Lo que primero se pierde es la fruta, los sabores frutales, los aromas frutales, florales, pero se generan otro tipo de aromas y otro tipo de sensaciones, resultado justamente de esas fermentaciones largas o resultado no de la fermentación, sino de la crianza, ¿no? Okay. Yo el vino más antiguo que he tomado y que ha estado muy completo, con aromas primarios, secundarios y terciarios, que no había perdido fruta, fue un año 74, por ejemplo. He tomado vinos anteriores y obviamente es como estar platicando con una persona mayor. No le puedes estar platicando con una persona mayor que tiene su encanto, ¿no? Claro. Con una mujer mayor. No es lo mismo hablar con una mujer mayor que hablar con una jovencita hablando. Qué bien. Disculpen el tema un poco. Sí, pero es cierto. A unos vinos les debes exigir ciertas cosas y a otros, claro. Otras, ¿no? Claro, la jovencita pues va a querer fiesta, va a querer relajo, y la madura pues ya va a tener una plática más profunda. Tú sabes mucho de eso, ¿no? mi Jorge, tú sabes mucho de eso, yo no sabría. No, pues tú me dices, quítate que ahí te voy, mi querido. Muchísimas gracias como siempre. Siento mucho lo del subcampeonato, Híjole, si no dices esa, revientes, mi querido Nemesio, la venganza es dulce. Eres mi amigo y tengo que ser respetuoso, los grandes se dan en la victoria. Eso, claro que sí, Chiva. Hubo ciertas declaraciones de cierta gente que qué bueno que perdieron. Pues sí, ni modo. Ahora sí que pasó lo que tenía que pasar, a fin de cuentas. Gracias, querido Nemesio. Gracias, mi Jorge. Vamos a un corte, queridos amigos.